Buenas tardes chicos, vamos a resolver los ejercicios que vinieron en el simulacro, en el primer simulacro virtual de examen de admisión UNI, ¿ya? Para no quitar mucho tiempo porque ya es bastante tarde y lo que queremos es, creo que muchos, descansar porque no nos esperábamos que el simulacro fuera en la tarde, muchos esperábamos creo que el simulacro sea por la mañana, pero bueno, ya esto ha sido una primera muy buena experiencia para poder saber qué nos tiene UNI hacia adelante en los exámenes de admisión. Los que van a ser obviamente, y parece que van a ser virtuales de aquí en adelante. Así que es una buena manera de poder saber qué es lo que aparece. Bueno, entonces chicos, vamos a empezar a resolver la primera pregunta. Ya posiblemente dependiendo de dónde han estado ustedes, han tenido diferente orden de las preguntas. Yo tuve la oportunidad de tener algunas preguntas que me las hicieron llegar, así que espero que sean las mismas que hayan tenido todos. ¿Ya? Me preguntan en lo primero, me dice, ¿cuál será la configuración de Lewis del elemento que posee dos isótopos, sabiendo que la suma de los neutrones de estos es 15 y y la suma de las masas atómicas es 29? ¿Ya? Entonces, fíjate, ¿qué es lo que tenemos? Si tenemos dos isótopos, se entiende que hablamos del mismo elemento, el mismo número atómico y diferente número de masa. Y obviamente también diferente número de neutrones. Acá lo que te están diciendo es que la suma de los neutrones es 15 y la de las masas atómicas es 29. No es del todo correcto hablar de masas atómicas porque recuerda que en realidad lo que tú tienes en la parte superior son números de masa, pero asumiendo que se está haciendo referencia a los números de masa, ¿ya? Entonces tendrías que el número atómico más el número de neutrones te da el número de masa, ¿no? Para esta especie. El número atómico más el número de neutrones te da el número de masa. Entonces no hacemos otra cosa más que una suma. Si sumamos esto dos veces z más la suma de neutrones, que es igual a 15, me da la suma de los números de masa, que es 29. Entonces, despejando, ya te acabas de tener que 2 veces z es igual a 14, por lo tanto, z es igual a 7. ¿Qué es lo que haces? Haces la configuración electrónica del elemento y al hacer la configuración electrónica 1s2, 2s2, 2p3 para que me sume 7. Acuérdate que el átomo es neutro, entonces el número atómico es igual al número de electrones. Entonces, definitivamente, lo que te interesa a ti para poder hacer la notación de Lewis es son los electrones en la capa de valencia. ¿Cuál es la capa de valencia? La capa de valencia es la capa número 2. ¿Cuántos electrones encuentro ahí? Encuentro 5 electrones de valencia. Por lo tanto, la notación de Lewis debe ser este elemento con 5 puntitos alrededor. ¿Correcto? Entonces, ¿con quién coincide? Coincide con la alternativa de respuesta, la letra E. Esa debe ser tu respuesta. Espero que eso te haya salido a ti en el examen de admisión. ¿A todos les salió? Si tienes algún comentario, ponlo en los comentarios, valga la redundancia, y vemos que ojalá te haya salido así. Espero que con un like significa que te salió bien, con un dislike significa que fallaste, pero no hay problema, es mejor fallar. Obviamente no creo que haya fallado en algo tan sencillo. ¿Ya? Bueno, pasemos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta nos dice, marque la alternativa correcta referente a la correspondencia entre la fórmula química del constituyente principal y el nombre comercial. ¿Ya? Entonces, bueno, esta pregunta es una pregunta en donde tú tienes que recordar con un poco de memoria, valga la redundancia, los nombres comerciales de algunos compuestos químicos. ¿Ya? Por ejemplo, aquí hacen referencia a MgOH como la cal apagada. No, esto de acá, el MgOH, en realidad viene a ser la leche de magnesia. Es el hidróxido de magnesio y su nombre común es la leche de magnesia. La cal apagada, más bien, es el hidróxido de calcio. ¿Ya? El hidróxido de calcio. La cal viva es el óxido de calcio, la cal apagada es el hidróxido de calcio. Luego me dicen que el carbonato de calcio es el yeso. No, el carbonato de calcio más bien es la piedra caliza, ¿ya? El mármol. El yeso viene a ser el sulfato de calcio dihidratado, que es el que tenemos nosotros en la última alternativa. Luego me dicen que esto de acá viene a ser la soda cáustica. Rápidamente te das cuenta que no, porque la soda cáustica en realidad es el hidróxido de sodio, ¿ya? No es
no es el carbonato de sodio decahidratado. El carbonato de sodio decahidratado más bien es conocido con el nombre de sosa cáustica o simplemente sosa, el carbonato de sodio decahidratado. No es correcto. Luego me hablan del ácido muriático. El ácido muriático sí, obviamente es el ácido clorhídrico, ¿correcto? El ácido clorhídrico más o menos al 36% es lo que nosotros conocemos como el ácido muriático. Y el último compuesto que me dicen que es el sulfato de calcio dihidratado, esto más bien es el yeso, ¿ya? No es la piedra caliza. La piedra caliza es el carbonato de calcio o mármol, ¿ya? Entonces tu alternativa de respuesta tendría que ser, en este caso, la letra D. Si tienes alguna pregunta, consulta o comentario, ahí la puedes dejar en los comentarios, en los comentarios, para la redundancia, no sé cómo decirlo. Ya, bueno, entonces continuemos con la siguiente pregunta. Espero que te haya salido esta misma respuesta. ¿Ya? Esta pregunta es una pregunta que tiene que ver con celdas galvánicas. ¿Ya? Es una pregunta que muchas veces lo complica al alumno, pero es bastante sencillo. Como tienes que verlo tú para efectos de examen de admisión, lo que tienes que hacer es simplemente recordar una relación importante, que es la siguiente: decir que para hallar el potencial estándar de una celda, simplemente tienes que restar el potencial de reducción del cátodo y el potencial de reducción del ánodo. O sea, tu punto acá es reconocer quién es el cátodo y quién es el ánodo. Si tú logras reconocer quién es el cátodo y quién es el ánodo, entonces inmediatamente ya tienes tu respuesta. Si nosotros observamos esta reacción, ¿ya? Esta reacción que es una reacción redox, me dice que el potencial de la celda vale 0,80 voltios. Ya, entonces mira, esto que tú tienes acá, que es lo mismo que tienes arriba, tiene un potencial de celda que es 0,80 voltios. ¿Ya? Rápidamente tú te das cuenta que el yodo ya está pasando a yoduro, o sea, aquí está ocurriendo una reducción. Entonces lo primero que tienes que tener en mente es que lo que le está ocurriendo al yoduro es una reducción. Y justo lo que te están pidiendo es determine el potencial en voltios de la reducción de él. O sea, este proceso es el proceso al que al final tú quieres. Si el yodo está sufriendo reducción, significa que el vanadio está sufriendo oxidación. Entonces, si analizamos un poco al vanadio, ¿ya? Si el vanadio en este sentido, de izquierda a derecha, aquí en la reacción, tú ves que está sufriendo oxidación, significa que en el sentido contrario está sufriendo una reducción. Y es justamente lo que te dan acá. Mira, si tú lo ves de izquierda a derecha, ¿ya? De izquierda a derecha es una oxidación. Pero lo que te dan a ti como dato en el problema es de esta forma, lo invertido. Y te dicen que el potencial vale 0,80 voltios. ¿Eso es importante? Sí, sí es importante porque tú sabes que él te está representando al potencial de reducción de este electrodo, ¿ya? Y lo que tú necesitas es conocer el potencial de reducción de este electrodo. Entonces, esto es a lo que tú quieres llegar, ¿ya? ¿Cuál es el potencial de reducción de este electrodo? Ahora, punto muy importante, ¿ya? Tú date cuenta que él en la reacción está trabajando como ánodo y él está trabajando como cátodo. Y para poder hallar el potencial de la celda, tú tienes que restar al potencial de reducción del cátodo menos el potencial de reducción del ánodo. O sea, lo primero es reconocer quién es el cátodo y quién es el ánodo. Y tú ya reconociste que él es el ánodo porque en la reacción él está sufriendo oxidación, mientras que el yodo está sufriendo una reducción. ¿Cuánto vale el potencial de la celda? Nos dicen que vale 0,80 voltios. ¿Cuánto es el potencial del cátodo? No lo sé, lo quieres determinar. ¿Y el potencial del ánodo cuánto vale? Menos 0,3, que es lo que tienes aquí. Entonces, cuando tú despejas, te va a quedar simplemente que el potencial del cátodo equivale a 0,5 voltios. Y 0,5 voltios coincide con la alternativa de respuesta C. Por esa razón, directo nada más, potencial del cátodo menos potencial del ánodo y ya tienes tu respuesta. Chicos, no me vayan a jugar la misma broma que hace un rato porque perdí la transmisión justamente por verificar si había audio o no. Si me pueden escuchar, pongan sí en los comentarios, cosa que yo sé que toda la transmisión está yendo correctamente. Pones
sí escucho, o pon un like, entonces yo ya sé que me estás escuchando y seguimos avanzando, ¿ya? Bueno, en la siguiente pregunta, ¿ya? La siguiente pregunta, espero que a todos les haya salido la misma respuesta, en este caso la alternativa es la letra C, ¿ya? Continuemos con la siguiente pregunta. En la siguiente pregunta te dicen lo siguiente, pregunta de teoría, ¿ya? Te dice, señale la alternativa que presenta la secuencia correcta de después de determinar si la proposición es verdadera o falsa. Primero, los metales son buenos conductores de la corriente eléctrica y el calor. Segundo, los sólidos amorfos presentan propiedades físicas similares a los sólidos cristalinos. ¿Ya? Siguiente, los sólidos iónicos son malos conductores de la corriente eléctrica. ¿Ya? Entonces, analicemos una por una las alternativas. ¿Ya? Primero, nos dicen que los metales son buenos conductores de la corriente eléctrica y el calor. Sí, un metal es un buen conductor de la corriente eléctrica y el calor. Es más, si a ti te dicen, oye, ¿un metal conduce bien el calor y la electricidad? Sí, basta nada más con que tú veas tu tetera metálica o tu olla con la que cocinas, obviamente es metálica porque conduce bien el calor. ¿Un metal conduce bien la electricidad? Sí. Entonces, en términos generales, ¿un metal conduce bien el calor y la electricidad? Sí. ¿Y eso debido a qué? Debido al enlace metálico. Tú recuerda que el enlace metálico es un enlace en el cual tú vas a tener un conjunto de iones cargados positivamente en la red cristalina rodeado de un mar de electrones deslocalizados. Y esta teoría, llamada la teoría del mar de electrones, es la que justifica por qué un metal es buen conductor del calor y es buen conductor de electricidad. Acuérdate también que la teoría del mar de electrones permite justificar por qué los metales, por ejemplo, pueden ser dúctiles o pueden ser maleables. Entonces, si te preguntan, ¿los metales son buenos conductores de la corriente eléctrica y del calor? Lo primero es verdadero. Entonces, sigamos. Dicen, los sólidos amorfos tienen propiedades físicas similares a los sólidos cristalinos, ¿ya? Bueno, no hay que pensarlo mucho, ¿ya? En el examen de admisión tú tienes que tomar decisiones muy rápidamente y una de las formas es que tú conozcas las características de algunos sólidos iónicos, por algunos sólidos cristalinos y otros que sean sólidos amorfos, ¿ya? Los sólidos amorfos, una característica típica que tienen es que la mayoría, como por ejemplo los plásticos, ¿ya? Se ablandan conforme tú incrementas la temperatura, ya no tienen un punto de fusión definido. Lo que no pasa, por ejemplo, con los sólidos cristalinos. Todos los sólidos cristalinos tienen punto de fusión definido. Por ejemplo, en el caso del cloruro de sodio, ¿ya? Él funde a 801 grados Celsius. El hielo funde a 0 grados Celsius. Si nosotros hablamos del hierro metálico, ¿ya? El hierro funde a 1500, entre 1500 y 1600 grados Celsius. Entonces tiene un punto de fusión definido. En cambio, los sólidos amorfos no. Los sólidos amorfos se ablandan conforme los calientas. Entonces, si yo quiero analizar, por ejemplo, propiedades físicas, lo primero que podría pensar, por ejemplo, sería el punto de fusión. Los sólidos cristalinos tienen punto de fusión definido, mientras que los sólidos amorfos no lo tienen. Si quieres ir más allá, bueno, tú puedes decir, los sólidos cristalinos tienen estructura cristalina de largo alcance o una estructura regular de largo alcance. Los sólidos amorfos no. Los sólidos cristalinos se caracterizan por la anisotropía, mientras que los sólidos amorfos se caracterizan por la isotropía. Entonces, todo eso te va a revelar, por ejemplo, que las propiedades físicas de los sólidos amorfos y los sólidos cristalinos no son iguales. Por lo tanto, tu segunda alternativa tendría que ser incorrecta. Tu tercera alternativa te dice, los sólidos iónicos son malos conductores de la corriente eléctrica. Y esto fue un ejercicio o esto fue un postulado que vino en algún examen de admisión. El alumno decía, bueno, un sólido iónico, por ejemplo, la sal. Mi profesor me dijo que la sal conduce bien la electricidad. Sí, la sal conduce bien la electricidad siempre y cuando esté disuelta en agua. Pero como sólido no conduce la electricidad. Los únicos sólidos que pueden conducir bien electricidad a temperatura ambiente vienen a ser los sólidos metálicos. La sal es una pésima conductora de la electricidad en fase sólida, pero si tú la disuelves en agua se vuelve la solución electrolítica y por lo tanto conduce la electricidad. Entonces, ¿los metales son buenos conductores de la corriente eléctrica? Yes, verdadero, like. ¿Los sólidos amorfos presentan propiedades físicas similares a los sólidos cristalinos? No, dislike, eso es falso. ¿Ya? ¿Los sólidos iónicos son malos conductores de la corriente eléctrica?
Los sólidos iónicos sí, son malos conductores de la corriente eléctrica. Por lo tanto, tu clave de respuesta tendría que ser verdadero, falso, verdadero, alternativa, la letra B. Esa tendría que ser tu respuesta. Clave, la letra B. Espero que a todos les haya salido la misma respuesta. Si te salió la misma respuesta, ponle un like en los comentarios. Y si no te salió la misma respuesta, ponle carita triste en los comentarios. ¿Ya? Siguiente pregunta. ¿Ya? Todo el cloruro existente en 40 mililitros de una solución 0,25 molar de cloruro de calcio es precipitado con 55 mililitros de una solución de nitrato de plata. ¿Cuál será la concentración de nitrato de plata? ¿Ya? Y te dan estos datos de acá. ¿Ya? Yo te decía que lo que te conviene a ti es analizar, igualar equivalentes, ¿ya? Yo te diría que es la manera más sencilla de poder resolver este ejercicio. Igualas equivalentes y este ejercicio sale en dos pasos. Porque si no, de otro modo, lo que vas a tener que hacer es armar reacciones químicas y eso no te conviene. Pierde mucho tiempo en examen de admisión. En este caso, como para poner el contexto, ¿ya? Lo que tú tienes es, dice, todo el cloruro existente en 40 mililitros de una solución 0,25 molar de cloruro de calcio es precipitado con 55 mililitros de una solución de nitrato de plata. ¿Cuál será la concentración de nitrato de plata? Este proceso es un proceso que se utiliza mucho en química en el laboratorio, ¿ya? Y que se conoce con el nombre de titulación o valoración. Ya lo que tú quieres es determinar la concentración de algo que es desconocido a partir de algo que es conocido. ¿Qué es lo conocido para ti? El cloruro de calcio. Ojo, como mínimo debes conocer que la fórmula del cloruro de calcio es esta de acá. Es lo mínimo que debes saber, ¿ya? Y el nitrato de plata te lo dan acá. Entonces, cuando tú igualas equivalentes, tú vas a decir los equivalentes gramos del cloruro de calcio es igual a los equivalentes gramos del nitrato de plata, ¿ya? A través de los comentarios me vas diciendo porque necesito tener datos importantes. Primero, el cloruro de calcio. ¿Cuánto vale el valor del parámetro teta para el cloruro de calcio? ¿Cuánto valdría el valor del parámetro teta para el cloruro de calcio? Y también dime el valor del parámetro teta para el nitrato de plata. ¿Cuál sería el valor del parámetro teta para el cloruro de calcio y para el nitrato de plata? Si tienes eso, con eso ya salió el ejercicio. Como ambas son sales, para poder determinar el parámetro teta de cada una de ellas, lo que tú necesitas es la carga neta del catión. Y en este caso es fácil darse cuenta que el calcio actúa con carga 2, por lo tanto el valor del parámetro teta para él es igual a 2. Y la plata aquí actúa con carga 1, por lo tanto su parámetro teta vale 1. Entonces, si tú igualas equivalentes, ¿ya? Si tú igualas equivalentes, ¿qué es lo que vas a decir? El número de equivalentes del cloruro de calcio es igual al número de equivalentes del nitrato de plata. Son iguales, número de equivalentes son iguales. Entonces, ¿cómo es el número de equivalentes? Normalidad por el volumen. Normalidad por el volumen. Pero la normalidad tú también la puedes expresar como si fuera molaridad por teta por el volumen, molaridad por teta por el volumen. Entonces, molaridad del cloruro de calcio por su parámetro teta por el volumen es igual a lo mismo, pero para el nitrato de plata. ¿Cuánto me dicen que vale la molaridad del cloruro de calcio? Me dicen que vale 0,25. Del cloruro de calcio, teta, ¿cuánto vale? 2 es la carga neta del catión. Y el volumen te dice que tú dispones de 40 mililitros. Ya tienes este dato acá. Para el nitrato de plata, la molaridad no la conoces, es justo lo que te están pidiendo allá. Para él, la carga neta del catión vale 1 y el volumen que tú tienes es de 55 mililitros. Por lo tanto, haciendo un despeje, ¿ya? La molaridad te sale 0,363 mol por litro. Y si hablamos de 0,363 mol por litro, entonces tu alternativa de respuesta tendría que ser la letra B. Si te salió eso como respuesta, ponle un like en los comentarios. Si no te salió eso como respuesta, ponle un dislike en los comentarios. ¿Ya? Siguiente pregunta, ¿ya? Que es la última, ¿ya? Nos dicen lo siguiente. En cada una de las siguientes proposiciones, ¿ya? Se relaciona la posible solución respecto al problema ambiental, ¿ya? Primero, celda de combustible solucionaría el problema de los gases de los motores de combustión, ¿ya? El uso de insumos biodegradables solucionaría la eutroficación y la agricultura orgánica solucionaría la
contaminación en suelos, ¿ya? Esta es una pregunta del examen de admisión 2008-1, 2008-2. Ahí puedes encontrar tú esta respuesta, esta pregunta y su solución. Pero una cosa es que lo leas y otra cosa es que lo veamos, ¿ya? Una celda de combustible, ¿ya? Es una celda en la cual tú utilizas, por ejemplo, hidrógeno y oxígeno. Es una celda, funciona como si fuera una celda galvánica, ¿ya? Nunca entra en contacto ni el hidrógeno con el oxígeno, nunca entran en contacto. Ocurre una reacción redox utilizando catalizadores de tal manera que la generación de la electricidad por cada uno de estas semireacciones genera un potencial de celda, y a esto es a lo que nosotros llamamos la celda de combustible o la celda de combustión, que puede utilizar al hidrógeno o que puede utilizar combustibles como por ejemplo el metano o como por ejemplo el etano o como por ejemplo el propano. Por esa razón recibe el nombre de celda de combustión. ¿Y por qué ayudaría a evitar lo que causan los motores de combustión? Porque si bien es cierto se le llama celda de combustión, aquí no hay una reacción directa entre ellos y los productos principales vienen a ser vapor de agua, no se genera dióxido de carbono y por lo tanto reduce todo el problema de quemar hidrocarburos en los motores de los automóviles, ¿ya? Entonces lo primero, sí es correcto. Lo segundo, te dice, el uso de insumos biodegradables ayudaría a combatir la eutroficación. ¿Qué es la eutroficación? Es un problema que tienen las aguas, ¿ya? Cuando en las aguas tú tienes mucho material orgánico y tienes bacterias que lo pueden procesar, entonces se van generando mucha vegetación o vegetación en la superficie de lugares donde hay aguas calmadas, sobre todo lagos. Entonces, al proceso por el cual se generan esta masa vegetal, ¿ya? Sobre la superficie de los lagos es lo que se le llama eutroficación. Es malo, ¿ya? A pesar de que tú ves verde aquí, es malo porque cuando empieza a generarse más vegetación, lo que ocurre es que se empieza a consumir el oxígeno disuelto de las aguas y todos los seres vivos que dependen del agua acá empiezan a morir. Es pérdida de la biodiversidad y por lo tanto hablas de que esto es malo. Ahora, ¿por qué te dicen que el uso de insumos biodegradables sería una solución a la eutroficación? Porque si hay insumos biodegradables, esto evita de que las bacterias puedan generar mayor consumo de oxígeno y puedan generar mayor vegetación. Entonces, el uso de insumos biodegradables como detergentes biodegradables ayuda a evitar la eutroficación. Eso sería correcto. Y por último, la agricultura orgánica, ¿te dice que evita la contaminación de los suelos? Sí, sobre todo esto. Agricultura orgánica es hacer la agricultura sin utilizar pesticidas, fertilizantes y todo de manera natural. Es más, en muchos países del mundo se premia a las personas que cultivan de manera orgánica. Por ejemplo, el café orgánico es un producto que es muy cotizado porque no utiliza en absoluto nada de fertilizantes, nada de pesticidas y es muy, muy natural. Y esto evita justamente la contaminación de los suelos. Por lo tanto, te dicen, ¿cuál ayudaría a evitar los problemas? En realidad, todos, ¿ya? Bueno chicos, entonces tu alternativa de respuesta sería la letra E. Hemos tenido problemas técnicos, pero eso no quita de que hemos completado eh, satisfactoriamente E. ¿Ya? Nos vemos hasta la siguiente y compartan este video por favor. Nos vemos, muchas gracias por vernos.